es un tío que tiene el premio Forqué, tiene 2 Goyas también, pero tiene el premio Forqué. Bueno, el premio Forqué se lo dieron en el momento en que estábamos ya conspirando con esta película. Entonces, cuando lo recogió, hizo una alusión que solo entendíamos de la Bordeta, a propósito de que la Bordeta le daba Forqué le daba el premio a la Bordeta, los 2 de Zaragoza. Sí, claro. Del barrio de Gancho. Sí. Y con respecto a esto de las procedencias y de nuestros viajes arriba y abajo, es verdad que Gaisca es un vasco que va a Zaragoza y yo muchas veces digo una cosa que a veces incomoda, pero digo, ¿y qué es un valenciano sino un aragonés del sur? Intentaba plantearlo, mi padre mueve la cabeza. Pero bueno, al final yo intentaba que sirviera para las instituciones aragonesas, para que apoyaran la película, lo de Aragonés del Sur, pero bueno, lo que servía era el buen hacer de Gaisca, que tiene un respeto muy grande en Aragón. Y bueno, con respecto a Forqué, pues hay veces que nos han preguntado, ¿y por qué habéis hecho un documental sobre Forqué? ¿Por qué habéis pensado en Forqué? Esto que decía Pablo Caponel, ¿Forqué? Y la cuestión era que yo había hecho un documental sobre Berlanga unos años antes, que coincidía con el centenario, y el planteamiento que teníamos era, ¿y quién se va a acordar de Forqué? Porque ha sido importantísimo. Luego, revisando imágenes de archivo de Televisión Española, era alguien que se le llevaba hasta los concursos de Mises, de revisión, o a ser jurado, es decir, era alguien muy popular antes de que llegara Verónica. Y tenía tantas películas importantes y decíamos, películas con las que el público ha disfrutado mucho, y para nosotros eso es un valor muy grande. Y decíamos, pero ¿y quién se va a acordar de Forqué? Bueno, pues nos liamos, hacemos el documental de Forqué, y lo hemos hecho, como decía Gaisca, con el cariño de hacer algo, bueno, pues en esa línea artesanal, ¿no? En algo que transmita muy bien la idea de cuál es el valor de Forqué, cuál es la vigencia de Forqué, porque la tiene. Podemos ver hoy Atraco a las 3, y aunque es una película del año 63, es una película absolutamente vigente, puede ocurrir en cualquier sitio de España ahora mismo. Películas policíacas, películas de todo tipo. Pero en fin, no voy a extenderme sobre esto porque lo cuenta mejor la película que van a ver esta noche, y bueno, y aquí estaremos para contestar a preguntas o recibir reproches y todo. Así que muchísimas gracias al Festival de Alicante por esta acogida, que agradecemos tantísimo. Nos parece un lujo en medio de toda esta programación que haya un hueco para nuestra película, y bueno, vamos allá, a su disposición. Y que ha hecho grandes comedias y grandes películas. Hay 2-3 títulos de José María Forqué que además son totalmente están en las antípodas, Amanecer en Portacura o Atraco a las 3, o Usted puede ser un asesino, que son ejemplos de un cineasta formidable. Era capaz de adaptarse a cualquier género. Yo he tenido la suerte de hacer 5 películas con José María. Como director me parece que tiene obras maestras. De las 5 me siento muy orgulloso. Productor muy militante de esa profesión, ¿no? Que ovejera, ¿no? Este señor no descansa. Nunca lo verás vanagloriarse de nada. Habla con una humildad que no estaba tan de moda en esa época, también con otros directores y gente famosa, ¿no? Yo es que jamás le escuché a Verónica ni siquiera, yo qué sé, o alguna ironía sobre su padre. Era como la presidenta de su club de fans. Un dominio de la imagen formidable, ¿no? Y un currante, ¿no? El señor, no recuerdo su nombre, nos acabamos de... Porque es el nombre de un señor que fue director de cine y presidente de una entidad de gestión como fue Geda. ¡Qué bien empieza todo esto! Tenía una sonrisa en la boca permanentemente. Ya veremos cómo acaba. Siempre veo sus ojos azules y su sonrisa. Estudiaba. Conocí a un tal Beringola que manejaba una cámara y a otras gentes que hacían cortos para organismos oficiales.
conseguí dirigir alguno que luego sonorizaba yo mismo, así empalmando película, comprobando los resultados del montaje, haciendo experiencias con las imágenes y el sonido, con el tamaño y la sucesión de los planos, pues iba aprendiendo las primeras nociones. Bueno, yo hice bastantes documentales, pero realmente era mi aprendizaje de primaria. Él quería hacer cine, él necesitaba hacer cine. El cine era su forma de expresión. Escribí relatos y escribí guiones con saco de guiones perfectamente estúpidos. Y uno de ellos pues, tuvo la fortuna de realizarse como película y así empecé. Por fin de pasar a la dirección, le llega de manos de un paisano. Miguel Herrero le propone, digamos que tiene acceso a una pareja de bailarines de éxito, que son Antonio y Rosario. El ballet no estaba mal, con partitura de García León, pero la película era muy mala. Yo estaba muy verde en técnica y no conocía la mecánica de los actores. La productora que me había contratado a mí para hacerme eso quiso hacer una segunda película. Entonces Pedro Bazara, que era fraternal e íntimo amigo mío, estaba conmigo y decidimos hacer juntos. Miguel Herrero confía en ellos y tiene un producto un poco más vendible porque lo va a protagonizar a Titanic. La película se llama María Morena, en la zaga y Forquera firman a la Limón. Nos divertimos mucho haciéndola, porque yo hacía el montaje escénico y yo llevaba la guía, hacía el montaje de cámara y nos hacíamos como pequeños problemas. Entonces, ponía la cámara, por ejemplo, en un tamaño muy largo y me desafiaba que me hiciera el montaje escénico en función de eso, o al contrario. Y era dominar absolutamente esta máquina maravillosa de imágenes para poder después contar lo que yo quisiera, sirviéndome de la máquina y no de la máquina se sirviera de mí. Siempre de por qué, de no Sí, 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 había una cuestión, Berlanga, esto que explica, y me parece muy bonito, y esto fue una decisión de Geisler, que al final Berlanga ha sido mi maestro. He trabajado con él y han sido 20 años de amistad y de admiración, naturalmente. Pero la admiración venía antes que la amistad, ¿no? Y Berlanga, muchas veces, cuando nos hablaba de José María Forqué, decía, José María estaba empeñado en que había que rodar con la perfección con la que se estaba rodando a la vez en Hollywood. Decía, tenemos que hacer las películas exactamente igual. Y hacía estas cosas de meterse en una sala y de cronometrar, como he dicho en algún momento, los planos de las películas, cuánto duraba, pero luego esa perfección técnica, que es a la vez expresiva de Forqué, es tan elegante, es tan sutil que casi desaparece, es transparente, y sin embargo, si nos ponemos a estudiar cómo son esos planos, cómo hay momentos en... Mira, una película que se rodó parte en Alicante, casi un caballero, que hay algunas imágenes en la película, pero esa película empieza en el puerto y con el castillo y con la esplanada y todas estas cosas, ¿no? Con Alberto Closas. ¿Por qué decía esto? Digo, he venido a Alicante, pero se me ha ido santo al cielo. Ah, sí, la perfección, ¿no? Ahí, en esa película, por ejemplo, que es una de las comedias que tuvo mucho éxito en su momento, pero hoy menos recordadas, hay momentos donde Closas va a la recepción del hotel y de fondo está Concha Velasco, que sale de un ascensor y se cruza con Antonio Fernández, y todo es tan limpio, tan claro, pero requiere un trabajo técnico tan importante que es algo que nosotros admiramos y que nos parece que muchas veces el cine, bueno, el cine ha cambiado mucho, pero eso es otro melón que no vamos a abrir, pero que es algo que hoy no se valora, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, una de las motivaciones para hacer esta película es, desde luego, recrearnos quienes conocemos al Forqué, motivarnos para volver a ver las películas y disfrutar con ellas, pero también pensamos en el público que es joven, que no conoce a Forqué, pero en general hoy el público está en las facultades donde se estudia cine, no es que no conocen a Forqué, no conocen a Berlanga, no conocen a Orson Welles, no conocen a Hitchcock. Es decir, y es una pena, porque muchas veces pensamos, bueno, si alguien quiere pintar, pues tendrá que mirar a Velázquez. No vamos a ir con estas cosas de que yo miro lo de mi época y todas estas cosas, porque es un sinsentido.
Y volver a mirar el cine de Forqué, como cuenta su montador Pedro del Rey en determinado momento, es una sorpresa constante. Es cómo están construidos esos planos, con qué medios estarían contando. Es verdad que había una industria del cine español, pero con qué medios estarían contando, con qué dificultades y cómo era la resolución de todas estas películas, ¿no? Y esa capacidad emocional y ese trabajo con los actores, que son tantas cosas, porque es un López Vázquez, cualquiera de estos actores que era capaz de tenerte a carcajadas durante toda la película, pero llega el momento en que te conmueve. Y eso es muy complicado. Por eso queríamos a Areces también a la película, porque pensamos que es un actor, no vamos a decir de esa escuela, porque las escuelas desaparecen, pero Areces es un actor en el que encontramos también esa aparte de que es un amante de Forqué, ¿no? Pero es un actor que tiene esa capacidad para estar haciéndote reír, pero en determinado momento poder conmoverte también, ¿no? Y nos parece muy importante. Y todo ese cine español que representa a Forqué tenía esa capacidad, y por eso era popular, y por eso el público estaba ahí. Creo que todos nos podemos reconocer, vemos una película, estábamos hablando de Atrapa a las 3 antes, año 63, y todos esos personajes nos podemos reconocer en ellos, sus esperanzas, sus miserias, sus ilusiones son las mismas que las nuestras. Y cuando alguien es capaz de tocar rascar en el alma humana y desvelar esto y mostrarlo en una película, se convierte en un clásico. También Nacho García Velilla, el director zaragozano, que está en ese cine que ya no es un cine. Todos los entrevistados hemos procurado meterlos en salas de cine que remitiesen a cierto clasicismo, salas que ya no existen, ¿no? Esa sala, bueno, son multisalas o centros culturales. Entonces, bueno, pues ahí le metimos en un cine destrozado en el que había rodado una película. Bueno, pues Nacho García Velilla, zaragozano, que cultiva la comedia, este año, no sé si han visto la serie Por 100 millones de Movistar, que es la historia del secuestro de Kini, que es un atraco a las 3, unos perdedores que de la forma de salir de su miseria no se le ocurre otra idea que secuestrar al que era en esa liga del 81, el crack, y lo secuestran y son un desastre, ¿no? Entonces, bueno, habla de esa vigencia, una serie que ha tenido mucho éxito. Sí, y yo cuando hacía una película así, yo como cinéfilo he de decir que llego tarde al cine español. O sea, realmente el poder que tiene el cine de Hollywood, yo en los 80 recuerdo muchos documentales sobre las estrellas de Hollywood, sobre los grandes directores, y efectivamente, aunque no viví el momento de John Ford, de Fred Astaire, de Jim Kelly, de los musicales, yo gracias a esos documentales en los que colaboradores de ellos y con fragmentos de las películas hablaban de un cine de los años 40, de los 50, de los 60, yo cuando estaba en los 80 me entraban ganas de ver esas películas y es mi educación cinematográfica y también sentimental. Entonces con esta película queríamos hacer lo mismo, ¿no? Un poco recrear, decir que nosotros en los años 50 y 60 en España también había un cine clásico, un cine que se ha convertido en clásico, que merece la pena no olvidar y recordar, y que si nuestra película ayuda a que gente que quiere hacer cine dice, ahí va, pues esta película de la que están hablando, qué curiosa, ¿no? Voy a verla. Y es cierto, como habéis visto al principio un anuncio de Flix Solé, por 4,95 € Enrique Cerezo tiene todas estas películas disponibles. O sea que tenemos la posibilidad de alguien que ha hecho un esfuerzo por su dinero de crear, de tener todo el archivo, lo ha ido comprando a los productores y a las viudas, pero es cierto que lo mantiene disponible para todos, para toda la sociedad, ¿no? Y me parece muy interesante que alguien que quiera hacer cine efectivamente conozca de dónde venimos, ¿no? Todo lo que se explica del sainete. Estamos hablando de una tradición cultural, narrativa, de teatro que viene mucho antes. O sea, sin eso no se entiende Santiago Segura, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un ejercicio que no es, a nosotros ha sido un placer revisitar pues, películas que no habíamos visto, de por qué, ¿no? Es muy bonito hacer documentales porque te permite hacer otras cosas. Entonces, bueno, pues animamos a eso, que el otro día cuando se estrenó en Málaga, el jefe de sala me confesó 2 días después que volví que había visto 2 o 3 películas de Forqué después de la proyección. Sí. Hay el escritor alicantino. Entonces, que Berlanga admiraba mucho. Eso, que todo lo puedo con la gente. Y que mi esposo. Es que no sabéis ir a vivir. Y la cuestión, sí, claro, precisamente
claro que nos influyó a todos en el realismo italiano, los de aquella generación, y decía, pero dice, a mí particularmente, sobre todo, el sainete de Arniches. Y aquí se incide mucho en el peso del sainete, que explica muy bien cómo es, por qué es así el cine de Berlanga, pero también por qué es así toda la comedia popular española, que es lo que decía Berlanga. Que hablamos de los años 50, pero que llega hoy en día, o sea, realmente adaptada, porque habla de nosotros, en el fondo, ¿no? Sí. Es una tradición cuando las diferentes disciplinas, da igual la pintura, el cine, el teatro, en el fondo se asientan en una cultura porque habla de una forma de estar en el mundo, ¿no? Es una forma de estar de los españoles, efectivamente, ¿no? Sí. A lo mejor alguien quiere hablar y lo dejamos. Sí,